Hola compañeros, muy buenas tardes. Espero que estén todos muy bien desde casa. Me da mucho gusto saludarlos. Sean bienvenidos a esta sesión de trabajo en línea en la cual vamos a abordar con profundidad el tema de las modalidades y complejidades de las obligaciones. Ya en la sesión previa vimos una introducción en donde abordamos cuáles son de forma general los tipos específicos de obligaciones o modalidades que son condicionales, a plazo, con carga, mancomunadas, solidarias, facultativas, conjuntivas, alternativas, divisibles e indivisibles. Todo esto pertenece a la unidad 3 y se vio de forma general, pero les comentaba que en la próxima sesión, es decir, el día de hoy, íbamos ya a abundar en estas de forma específica y es justo lo que vamos a hacer. Vamos a iniciar mencionando, compañeros, que lo que más me interesa o lo que es de mayor interés para su servidor en este caso es que ustedes puedan de forma inmediata cuando escuchan una obligación a plazo, con carga, facultativa, saber de qué estamos hablando. ¿Por qué les comento esto? Porque las especificidades de cada una de estas modalidades de las obligaciones las pueden encontrar ustedes en el Código Civil y cuando en su ejercicio profesional tengan la necesidad de dirimir controversias relacionadas con estas modalidades, pues ya podrán consultar específicamente lo que la ley establece, pero lo más importante es que ustedes puedan determinar y dilucidar qué tipo de obligación específica es la que está circundando en una relación jurídica y con base en esa experiencia puedan tener las generalidades de cuáles son las condiciones más generales, valga la redundancia, que rigen ese tipo de obligación. Parto de la premisa de que estas obligaciones se pueden advertir desde la lectura misma de su tema. ¿A qué me refiero? Una obligación condicional establece una condición. Una obligación a plazo establece un plazo, un periodo de tiempo. Una obligación mancomunada, como el nombre lo dice, es común entre varias partes. Una obligación solidaria obliga a varias partes. Es decir, no necesitamos entrar en un debate demasiado profundo para advertir que las obligaciones desde su misma lectura ya nos están diciendo de qué se trata. Luego entonces vamos a pasar al análisis de las mismas. Por principio de cuentas vamos a analizar las obligaciones condicionales. Les menciono, por cierto, que en la esquina inferior derecha de la pantalla seguramente verán mi rostro y estarán un poco cortadas algunas letras, pero no se preocupen, todo lo vamos a leer y explicar en este momento. Las obligaciones condicionales se encuentran reguladas en el título séptimo de uno de los libros del Código Civil, referido precisamente a las diferentes especies de obligaciones. Cuando ustedes quieran ver algo relativo a las obligaciones y a los tipos de obligaciones, se deben de referir a este apartado y específicamente en el capítulo primero nos habla de las obligaciones condicionales, que son cuando la exigibilidad o la resolución depende de un acontecimiento futuro e incierto, es decir, en síntesis, de una condición. Imagínense que su papá les dice, el día que tú te gradúes de la universidad, yo te voy a comprar un vehículo. Existe una condición. ¿Cuál es la condición? Que se gradúen ustedes de la universidad y una vez graduada ustedes de la universidad se genera la obligación. Pero la exigibilidad de la obligación depende entonces de un acontecimiento que es futuro e incierto, ¿sale? Hasta ahí creo que está muy comprensible, es una de las obligaciones más sencillas. Y las obligaciones condicionales pueden tener dos tipos de condiciones. La primera de ellas es una condición suspensiva que se da cuando de su cumplimiento depende la exigibilidad de la condición, de la obligación, perdón, es decir, depende del cumplimiento o no de la condición el que se pueda exigir la obligación. Pero también existen algunas condiciones que son de naturaleza resolutoria, en las cuales, una vez que se ha cumplido la obligación, esta queda resuelta. ¿A qué me refiero? La condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que tenían como si esa obligación nunca hubiera existido. Es decir, te voy a permitir el uso del vehículo durante el transcurso que estás en la universidad, siempre y cuando estés estudiando. Es decir, la condición es resolutoria mientras tú estás dando cumplimiento a esa condición. Y una vez que se termina la condición, también se
culmina la obligación como si nunca hubiera existido. Ya terminaste la universidad, el coche que te iba a prestar como condición para que tú pudieses asistir a la universidad, ya te lo dejó de prestar porque ya se cumplió la condición resolutoria. Ahora bien, en tanto que la condición no se cumpla, el deudor debe abstenerse de todo acto que impida que la obligación pueda cumplirse en su oportunidad. Es decir, el deudor no puede realizar actos que impidan que llegue esta condición. El acreedor puede, antes de que su condición se cumpla, ejercitar todos los actos conservatorios de su derecho. Ahora bien, las condiciones imposibles de dar o hacer, las prohibidas por la ley, anulan la obligación que de ellas dependen. Esto es muy sencillo. Si existe una condición que es imposible de dar o hacer, o existe una condición que es prohibitiva de la ley, te voy a ofrecer esto a condición de que prives de la vida a una persona, claramente es un acto prohibido de la ley, por la ley, y luego entonces anulan la existencia de la obligación que de ellas depende. O también si te piden algo imposible, el día que tú logres escalar el cielo, te voy a dar o me voy a hacer cargo de una obligación, claramente se trata de una condición imposible. Ahora bien, ¿en qué caso se puede tener por cumplida la obligación? Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligante impidiese voluntariamente su cumplimiento. Imagínense que, regresando al ejemplo del vehículo, les dicen a ustedes que cuando terminen la universidad les van a dar el vehículo, pero resulta que el día de los exámenes finales a ustedes, la persona que les hizo ese ofrecimiento, les impide que asistan a presentar sus exámenes finales. Luego entonces, en ese momento ya están realizando actos tendientes a que no se cumpla la condición por la cual se genera la obligación, y luego entonces se aplica lo que nos menciona este artículo y se tiene por cumplida la misma. Ahora bien, la obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento sucede en un tiempo fijo, caduca si el plazo sin realizar, caduca si pasa el plazo sin realizarse, o desde que sea indudable que la condición no pueda cumplirse. Creo que esta de su simple lectura queda bastante explicada y para no alargar esta sesión la vamos a dejar ahí. Ahora bien, también existe una obligación bajo condición de un acontecimiento que no se verifique, es decir, de un acontecimiento que en realidad nunca sucedió. ¿Qué pasa cuando hay una obligación, pero depende de un acontecimiento que nunca se verificó? La obligación contraída bajo la condición de un acontecimiento, de que un acontecimiento no se verifique en un tiempo fijo, será exigible si pasa el tiempo sin verificarse, es decir, va a poder ser exigible este tipo de obligación cuando haya pasado el tiempo y no se haya verificado esta condición. Si no hubiera un tiempo fijado, es decir, si no se estableció cuál es la temporalidad específica de cumplimiento de la obligación, la condición deberá reputarse cumplida transcurrido el que probablemente se hubiera querido señalar. Atenta a la naturaleza de la obligación, es decir, si por ejemplo no existió un plazo fijado, pero la condición era el culminar los estudios universitarios, pues se presupone que el tiempo probable de ese acontecimiento incierto pudo haber sido de 3 o 6 años aproximadamente. Luego entonces ese es el plazo que se debe de tener como cierto dentro de este artículo. Pero fíjense, ya de sí el Código Civil nos está llevando a abordar otro tema, que es el de las obligaciones a plazo. Las obligaciones condicionales, no confundirnos, es aquellas que establecen una condición específica para el surgimiento de la exigibilidad, ¿sale? ¿Cuáles son las características de la obligación condicional? Que dependan de un acontecimiento que es futuro y es incierto. Pero ¿qué pasa cuando lo que no se fija es un acontecimiento futuro e incierto, sino que se establece una periodicidad de tiempo para el cumplimiento de la obligación? Es ahí donde viene la obligación a plazo. La obligación a plazo es aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto. Yo les mencionaba el ejemplo de un contrato de arrendamiento en donde se pacta entre las partes que el pago del arrendamiento deberá de realizarse dentro de los 5 primeros días de cada mes para que se pueda hacer uso del bien. Luego entonces existe
un día cierto y específico para el cumplimiento de la obligación, que en este caso es el pago. Esa es una obligación a plazo. Ahora bien, ¿qué es un día cierto? Día cierto es el que necesariamente ha de llegar. Fíjense, esto va de la mano con el siguiente apartado. Sobre incertidumbre, si el día ha o no de llegar. Si la incertidumbre consistiere en si ha de llegar o no el día, la obligación va a ser condicional. ¿Sale? Ya no va a ser a plazo. ¿A qué me refiero con esto? Para el caso de que su familiar les diga, te voy a comprar el vehículo cuando tú cumplas 18 años, sabemos que es un día cierto, porque va a llegar el día específico en que tú cumplas 18 años, salvo que algún acontecimiento fortuito nos prive de la vida previo al cumplimiento de los 18 años, y sabemos que existe un día cierto para que sea exigible la obligación, es decir, yo ya cumplí 18 años, luego entonces la obligación ya surge porque cumplo el plazo específico que se había determinado para la misma. Pero dice que si no existe certeza respecto a si el día va a llegar o no, se va a sujetar a las obligaciones condicionales. Ejemplo, cuando termines la universidad te compro un vehículo. No tenemos plena certeza de terminar la universidad, a diferencia de tener plena certeza de cumplir 18 años. Luego entonces, eso no es un plazo, es decir, cuando termine la universidad no es un plazo, es una condición. ¿Queda hasta ahora entendido la diferencia? Espero que sí. Ahora bien, lo que se hubiese pagado anticipadamente, para el caso de un pago anticipado en el plazo, no puede repetirse, es decir, si pactamos dentro de los 5 primeros días hacer el pago, pero yo el día de hoy, que es 18 de abril, quiero hacer el pago del arrendamiento del mes de mayo, pues ya lo puedo hacer y no me pueden repetir la obligación, es decir, no me pueden decir del 1 al 5, otra vez tienes que pagar porque yo ya estoy haciendo un pago anticipado. Ahora bien, si el que pague ignoraba la existencia del plazo, tendrá derecho a reclamar los intereses o frutos que el acreedor hubiese percibido del bien, es decir, si yo pago anticipadamente, pero el que paga ignoraba, o bueno, en este caso yo ignoraba este plazo, pues tengo derecho a reclamar los intereses o frutos que se hayan percibido del bien cuando la naturaleza misma de la obligación así lo determine. Y para concluir, lo relativo a las obligaciones a plazo. El plazo se presume a favor del deudor. El plazo se presume establecido en favor del deudor a menos que resulte de la estipulación o de las circunstancias de haberse fijado en favor del acreedor o de ambas partes. Es decir, el plazo es una determinación que a mí como deudor se me está dando para que dentro de ese tiempo yo pueda dar cumplimiento a la obligación que se me ha establecido, más no así al acreedor, es decir, si tenemos 30 días para el cumplimiento de esa obligación, a mi deudor es a quien me favorece ese plazo y no al acreedor le favorece el plazo para que el día 1 o el día 20 haga exigible la obligación. Hasta ahí, compañeros, dejo este primer video de las obligaciones a plazo y pasamos a platicar sobre las obligaciones con carga.